Amigos, les tenemos una súper noticia. Estamos aquí, la maestra Vilma, el doctor Jorge Olivares y Mitch Rodríguez de Anónimo, porque queremos decirle que este 30 de octubre... a las 9:30 p.m. en la sala Pepsi Black, en el Pepsi Center, el World Trade Center de la Ciudad de México, de la ciudad. Vamos a tener un show en vivo. Vamos a estar los 4, así que nos va a encantar tenerlos por ahí. Va a estar muy emocionante, vamos a preparar de todo. Va a haber confesiones, va a haber historias, va a haber entrevista, va a haber de todo un poquito. No se lo pueden perder. vale. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Los boletos ya están disponibles, los pueden encontrar en el enlace de la descripción o en el primer comentario. Nos va a dar muchísimo gusto estar por ahí este jueves 9:30 de la noche aquí en la Ciudad de México y pronto, muy pronto, esperen las fechas en Guadalajara y Monterrey. Ciudad Y el de México. próximo año Relatos nos del vemos misterio, en todo el relatos país. forenses, Pepe y Chema, Anónimo. Pum, 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 pum. Bye. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Porque en Ciudad Juárez había toque de queda. Si después de las 11 de la noche andaba en la calle, las llevaban detenidas. Sale de la casa a las 6 de la mañana y me dice, mamá, ya me voy. Y se le pierde la pista cuando ella sale de trabajar. Pero nunca me imaginé realmente lo que estaba pasando. Pensé que la habían podido haber detenido las autoridades por el toque de queda. Pensé en mil cosas, mas nunca realmente lo que estaba pasando. Fui a poner la denuncia y me dijeron que eran muy pocas horas, que fuera y la buscara con el papá de sus hijos o con sus amistades. Al llegar a la casa, se acerca una vecina y me dice, acaban de localizar a una joven que coincide en las características con las que usted escribe en el volante. Y yo ya estaba respirando tranquila cuando levanto la vista y veo a mi hermano venir ya. Lo veo salir y con ver su cara yo supe. Mis primeras palabras fueron no, mi hija no. Empecé a acompañar a otras madres en la búsqueda en vida. Empezamos a recibir amenazas. ¿Qué me hizo voltear? No lo sé. Pero yo hago esto y lo primero que veo es el cuchillo. Me da una cuchillada en este. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo, por suscribirse, por dejar un comentario. Pues sé que hay mucha gente que desde los primeros capítulos están acá y siguen estando aquí, siguen comentando. Muchísimas gracias por recomendar el podcast. De verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes por toda la participación tan increíble y esta bonita comunidad que se ha ido formando a través de casos que necesitan visibilizarse, a través de historias y también a través de personajes que se dedican a cosas muy interesantes. Quiero agradecerles por todo y por todo eso. El día de hoy tenemos un capítulo, considero yo que bastante fuerte porque hace muchos años hubo una ciudad que fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Y esa ciudad fue Ciudad Juárez. Ciudad Juárez está en Chihuahua, prácticamente en frontera con los Estados Unidos, y se hizo muy conocido por las muertes de Juárez. Eran mujeres que desaparecían y eran encontradas, o en muchos otros casos no eran encontradas. Y el día de hoy me encuentro con la señora Norma Andrade. La señora Norma también fue víctima indirecta y también ha sido víctima porque han sucedido muchísimas cosas. Me gustaría entrar un poquito a la historia, a lo que a usted le tocó vivir. Y me gustaría que si de ser posible me pudiera contar un poquito antes de la desaparición de Lilian, cómo vivían en esa parte, cómo era la relación entre su hija y usted. ¿Qué sucedió en esas últimas semanas, días previos a esto? La relación de Alejandra y mía era como la de cualquier mamá con una hija, cualquier familia. Aunque ella era medio inteligente, si yo negaba un permiso, iba con el papá y el papá se lo daba porque él no se había dado cuenta que yo lo negué, entonces iba y hacía eso. Entonces era medio inteligente ella en ese aspecto. Pero, y le costó aprenderlo, pero lo aprendió, porque en un principio yo decía no y era no.
Pero llegó un momento en que se dio cuenta que si su papá no sabía que yo había pedido el permiso, él podía decir que sí. Y ella era bien lista y le pedía a él. Claro. Ella trabajaba en la industria maquiladora, laboraba 12 horas diarias, trabajaba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la tarde. ¿Qué maquiladora, qué tipo de actividades hacía ella? Ah, Regularmente las maquiladoras, para quienes no la conocen, son muchas personas trabajando en el armado de algo. así es, se trabaja en serie. En serie, exacto. Ahí hacían unos aparatitos que ella le llamaba dimos, que son para grabar letras. O sea, sale la tirita y luego ya uno le quitaba el tape y pegaba en los libros, claro. Y eso, el nombre de uno o lo que uno... Tú lo escribías como en una calculadora. Ajá. Y lo imprimías. Así y es. Salía y la pegabas y ya quedaba con la textura. Así es. Eso era una parte de... Y hacían unos aparatos para home steel, creo se llama. O se llamaba la compañía a donde la enviaban, que eran para dar masaje a los pies y para masaje en los hombros. En los hombros. Ok. Entonces trabajaba ella en eso a la edad de los 17 años. 12 horas diarias es bastante. Y pues bueno, ella de repente salía, como usted me comenta, ¿no? Que pedía permisos y cositas así. Pero era muy cuidadosa o no había en ese momento, en el 2001, tanto esta situación de, hija, vete con muchísimo cuidado porque está fea la situación, o todavía no se sentía ese... Bueno, sí había el cuidado, pero no el de ahorita. Era, ten cuidado porque en Ciudad Juárez había toque de queda. Entonces, había el problema de que si después de las 11 de la noche andaba en la calle, por ilógico y ridículo que parezca, porque la maquila sale entre las 11 y la 1 de la mañana, ¿verdad? Las llevaban detenidas. Entonces, ella salía a las 7 y yo le decía, llegaba, porque no vivía ella vivía con su pareja y estaba embarazada de su hijo, el más pequeño. Uh-huh. Entonces, yo era lo que le decía muy común, Alejandra, ya es tarde, ya vete, que no te da miedo. No, mamá, no me va a pasar nada, además ya voy, cuando me vaya de aquí ya voy directo a la casa. Ella vivía como a 1 kilómetro de mi casa, no muy lejos, en la misma colonia, entonces no había mucho problema. No todos éramos conscientes, sí había un núcleo de personas que eran conscientes ya de lo que estaba pasando, quienes habían vivido de cerca ya la desaparición o el asesinato de una hija. Pero lamentablemente la prensa decía lo que el gobierno decía. Entonces, ¿qué era lo que el gobierno decía? Que eran chicas que andaban en el baile, que se juntaban con pandillas, que se prostituían, que tenían doble vida. Entonces, pues las demás jovencitas no se creían, no creían posible que fueran a ser víctimas de un delito. Si yo no me meto en eso, no hay problema para mí, es. ¿no? Okay. Y Alejandra era una de ellas. Okay. ¿Qué pasó en esas últimas 24 horas? ¿O cuándo fue la última vez que usted a ella la ve? Bueno, yo la veo el domingo, que yo descansaba los domingos, entonces la veo el domingo. ¿A qué hora? ¿Cómo a qué hora la ve el domingo? Nada más para... Todo el día. Todo el día. Todo el día. Ella pide permiso para ir al centro comercial como a las 6 de la tarde, 5. Se va con unos amigos, me deja a su hija, la grande, y a su bebé, que ya lo había tenido, a Caleb, se lo lleva. Caleb estaba chiquito, entonces ella se lo lleva con ella. Ese día Alejandra llegó muy, muy noche, el centro comercial cierra a las 10 de la noche y ella llegó como a las 11. 11 de la noche. Pasaditas las 11 y yo estaba enojada porque el centro comercial cerraba a las 10. Sí, pasó por sus hijos, me imagino. No, ya ella vivía conmigo. Ah, ok, ya vivía ella. Ya ella vivía conmigo, se acababa de separar. Tendría como
mes y medio de haberse separado de su Ok. pareja. Entonces, cuando llega yo la regaño, le doy a la niña, ella se acuesta a dormir, al otro día ella descansa, yo me voy a trabajar. ¿A qué horas entró usted a trabajar esa? Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Y luego, en el horario de la mañana. Y luego entraba a trabajar a las 3 de la tarde y salía a las 6 de la tarde en el turno de la tarde. Ok. Entonces, cuando llego ese día en la noche, también la veo el lunes. Ella no trabajaba, se dedicaba a cuidar únicamente a No, su sí, hijo. sí trabajaba. Ya trabajaba para. Sí, porque nosotros, mi esposo y yo le dijimos, usted se tiene que hacer responsable de sus hijos. Claro. De hecho, también teníamos un acuerdo con ella. Ella estaba estudiando la preparatoria y nosotros teníamos un acuerdo de que si salía bien de la preparatoria, nosotros le íbamos a sacar de trabajar y le íbamos a pagar la escuela y íbamos a mantener a los niños Ok. para que ella pudiera estudiar la universidad. Eso fue algo que lamentablemente ella ya no pudo hacer. Yo la vi el martes, me fui muy temprano porque yo tenía el concurso de escoltas. Entonces, Ale también trabajó ese martes. Trabajó martes y miércoles. Ale trabajaba en turnos especiales. Una semana trabajaba martes y miércoles y otra semana trabajaba viernes, sábado y domingo. Okay. Esa semana le había tocado trabajar martes y miércoles. Entonces, ella llega de trabajar el martes, casi no platicamos nada. El miércoles, que es cuando ella se desaparece, a las 5:30 de la mañana, poquito más, va y me pide dinero para el camión. Ella me da a sus niños, me da el biberón de Caleb y se va al trabajo, sale de la casa a las 6 de la mañana y me dice, mamá, ya me voy. Primero me dijo, préstame dinero, y le dije, tómalo de la bolsa y yo me quedo con los niños y ella se va. Sabemos que ese día Alejandra trabaja todo el día y se le pierde la pista cuando ella sale de trabajar, ese 14 de febrero. Ese día yo... O sea, estamos hablando... ¿Era un 14 de febrero? Sí, un miércoles 14 de febrero. Ok, Día del Amor y la Amistad, nada más para dar un poquito de contexto extra. Entonces, ella entra, sale de su casa a las 6 de la mañana, Sí. entra a trabajar a las 8, no, 7. 7, y sale hasta las 7 de la noche. Ajá. Eso sí se sabe. Sí. ¿Eso a través de quién? ¿De De la lo misma obtuvo? maquiladora. De la maquiladora. Tenían un Sí. registro. Sí. Okay. ¿Usted la visualiza ahí en cámaras de seguridad de que sí estuvo ahí? ¿O solamente por lo que le No. dijeron? Por la tarjeta de checar. Entonces, ella sale a las 7 y de este lado, del lado de usted, pues usted estaba en casa, me imagino, Sí, con cuidando los a los niños. niños y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Usted cuándo empieza a notar que hay algo raro? ¿O qué es lo que sucede en el transcurso de esa noche? A las 8 de la noche, que ya debería de haber llegado, no llega. Ella llegaba, cuando yo no iba por ella a las 8 de la noche ya estaba en casa. Uh-huh. Entonces, a las 8 de la noche, yo me enojo porque no llega. Entonces, me voy a la parada a esperarla. Y me estoy ahí como hora y media, más o menos, esperando. 9:30 ya de la noche, para Sí. ese momento. Me devuelvo a la casa para hablar a la maquila y para revisar si no me había hablado ella, porque cuando se quedaba a trabajar tiempo extra me hablaba y me decía, mamá, me voy a quedar a trabajar tiempo extra. Uh-huh. ¿Vienes por mí? Voy a salir a tal hora. Y Aquí es 2001, poca gente tenía un celular. era por llamada telefónica. Era llamada al número de la casa. Sí. A mí me tocaba
yo hablaba al trabajo de mi papá para preguntar si había llegado, si había Ajá. salido, ¿no? Entonces usted se regresa a la casa y usted marca a la maquiladora. Así es. Y el guardia me dice, porque hablo a caseta y me dicen que no, que Ale había salido con todas sus compañeras normal. Entonces Alejandra para esas horas ya debería estar en casa. Claro. Si salió a las 7 con todas, 7:30, ya debería estar en casa. Entonces, pues yo me enojo, Claro. creyendo que ella se había ido con sus compañeras por ser 14 de febrero. Así es. Le jugó en contra esa parte. Ella me había dicho a mí que iban a ir a festejar, pero me había dicho que iban a ir a festejar hasta el día 16, que era cuando les pagaban, no el miércoles. Entonces, pues yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, mas sin embargo le hablo a uno de sus compañeros y le pregunto, y luego me dice, no señora, nosotros nos venimos todos a jugar billar y Ale no vino, porque dijo que usted la había castigado por llegar tarde el domingo. Y sí, en verdad era cierto, yo el domingo que llegó noche, yo la había castigado. Entonces, todos coincidieron en que Alejandra iba para la casa. Y yo me empecé a preocupar. Ahí ya sintió que tal vez no había algo que estuviera bien. Sí, pero nunca me imaginé realmente lo que estaba pasando. Yo pensé que la podían haber atropellado, pensé que la habían podido haber detenido las autoridades por el toque de queda, pensé en 1000 cosas, mas nunca realmente lo que estaba pasando. Ahí, ¿usted le comenta a su esposo en ese momento? Sí, mi esposo andaba en Chihuahua porque él era chofer de tráiler. Okay. Entonces le aviso, oye, Jade no ha llegado, perdón, Alejandra no ha llegado, y él obviamente también se enoja. Ya en la mañana, obvio, se preocupa y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Le dije, pues voy a ir a buscarla a Babícora, que era una estación de policía que estaba cerca de la casa, y que si lo hubiesen detenido por el toque de queda, era donde hubiera terminado. Claro. Usted en la noche ya no mueve mucho. Me la pasé haciendo llamadas nada más. En ese momento me la pasé haciendo llamadas. En la mañana, el jueves en la mañana, lo que hago es primero que nada pedir permiso en mi trabajo para no asistir. Le aviso a mi director. Yo recuerdo que me dijo que no me preocupara, no se preocupe, maestra, va a ver que al ratito llega como si nada. Así hace la hija de una hermana de su esposa, dice, acá rato se la juega. Dije, sí, pero Alejandra nunca lo ha hecho, porque voy a pensar algo que Alejandra nunca ha hecho. Entonces fui a la estación de policía, fui a poner la denuncia y me dijeron que eran muy pocas horas, que fuera y la buscara con el papá de sus hijos o con sus amistades. Y cosa que yo ese jueves hago, aparte de buscarla en hospitales, en las delegaciones que en ese momento había en Ciudad Juárez, que eran nomás 4, no crea que hubiera muchas. Le hablo, voy a la casa ¿la expareja? Sí, voy a la casa de su expareja. La mamá sale, ella dice, no, él está aquí dormido, ella no está. Empiezo a buscarla con sus amistades, ya no nomás con los de la maquila, sino también con sus amigos de la escuela, a ver si alguien sabía y nadie sabía nada. Así se me pasó todo el jueves. El viernes vuelvo a ir a poner la denuncia, a ver si ya me la reciben. Ya el viernes me la reciben, ya habían pasado las... Viernes 16, 48 horas. Así es, que las autoridades me pedían. Y para esto mi hermana, la mayor, me ayuda a hacer una pesquisa, un volante con la cara de Alejandra, con el letrero de se busca, la fecha de desaparición, el horario y el lugar
que nosotros presumimos que fue saliendo de la maquila, que hasta la fecha seguimos discutiéndolo con las autoridades. Las autoridades no aceptan que Alejandra haya desaparecido saliendo de la maquila. Ellos dicen que desapareció del centro. Pero Alejandra es localizada 7 días después sin vida, justo 350 metros enfrente de la maquila. Ella cruzando la calle a 300, enfrente había un terreno baldío, era un lote baldío de más de 1 hectárea. Y estaba a 350 metros de la carretera y justo por donde ella debería de haber pasado para ir a cruzar, a tomar el camión para la casa. Y ella tenía 24 horas de haber sido asesinada. Okay. O sea, no la asesinaron inmediatamente, sino que la tuvieron 6 días en cautiverio. Qué difícil. ¿Quién le avisa a usted que lo encuentran? ¿Cómo se da el hallazgo? ¿Una denuncia? ¿Alguien pasó? ¿Alguien sintió un olor? No, hay una persona que estaba yendo a limpiar el predio, porque el predio tenía mucho escombro, tenía mucha hierba, basura, y a esta persona lo mandan a limpiar y andaba con la máquina y él dice que pues él jala el bulto junto con todo, ¿verdad? Y cuando lo jala ve que es el cabello de Alejandra. Entonces él se baja rápidamente y ve que es una jovencita y le llama a las autoridades. Okay. Para esto, yo ese día había andado buscando a Alejandra junto con su hermana la mayor, pegando volantes por toda la ciudad. Y al llegar a la casa, se acerca una vecina y me dice, no te vayas a asustar, todavía no sabemos nada. Sé, pero acaban de anunciar en las noticias que acaban de localizar una jovencita. Y me dijo, habla a la televisora para que te digan, a ver si saben a dónde llevaron el cuerpo. Entonces yo entro corriendo a la casa de mi mamá para agarrar el teléfono y en ese momento suena mi celular. Y una persona me habla y me dice que acababa de localizar el cuerpo de mi hija. Híjole. Dice, mire, anduve por el centro comercial y vi las pesquisas. Dice, vi los volantes, él dijo volantes, vi los volantes con la cara de su hija que está desaparecida. Y ahorita que salgo del centro, me percato que enfrente, en el lote baldío, acaban de localizar a una joven que coincide en las características con las que usted describe en el volante. Todavía en ese momento yo no lo quise creer. ¿Cómo procesó usted la información? Usted dijo, negación. Negación. ¿En el fondo sabía que podía ser ella o realmente no creía que podía ser ella? No, completamente negación. Sí. Yo, de hecho, mis primeras palabras fueron no, mi hija no, pero como estaba publicado los teléfonos de la familia en el volante de varios de la familia, empezaron a sonar. Entonces, me habla la hermana de mi esposo y me dice, no te vayas sola, vente para acá y de aquí nos vamos. Ya sabemos a dónde la llevaron. ¿Su esposo ya en Ciudad Juárez? No. Okay. Él en Chihuahua, de hecho iba rumbo a Camargo y se devuelve. Sí, claro. Porque le avisan y él se devuelve. Deja la carga en Chihuahua, ya no la lleva, la deja ahí y se viene sin carga, sin caja, nomás con la pura cabina del tráiler. Para esto yo iba llegando yo al... ¿Semefo? No, entonces todavía no había Semefo. Lo llevaban al anfiteatro de la universidad. Okay. Iba llegando cuando me habla mi hermano y me dice, hermana, no vayas a entrar, déjame entrar a mí. Decidimos, bueno, yo ya había aceptado que entrara mi hermano. De todos modos, en cuanto llegamos, lo primero que escuché yo a la fiscal decir es, no dejen entrar a la mamá.
Fue lo primero que escuché decir. Tal vez no eran las palabras. No, sí, sí, sí. Yo sé que en ese momento lo que ella tal vez quería evitar. Sí, no se percató que impacto. usted estaba ahí, tal No, vez. no, por eso lo dijo, porque sabía que yo estaba ya ahí. Entonces ella le dijo a sus MPs que no me dejaran entrar a mí, que no fuera yo quien entrara. No sé en qué condiciones estaba Alejandra. ¿Usted ahí lo confirmó? ¿O todavía no le cayó el 20? No, sí, todavía no me caía el 20, pero yo me acerqué a una de las MPs con la que yo había hablado mientras la estaban buscando y le pregunté que si era mi hija. Ella me dijo que nomás dijo con la cabeza que no. O sea, no dijo sí, no dijo no. Movió la cabeza. Y yo le pregunté, ya sabíamos que la habían encontrado con calcetas. No sabíamos qué tipo de calcetines ni nada, nomás sabíamos que traía calcetas, que era lo que traía. Y yo le pregunto, ¿traía calcetas escolares? Y ella mueve la cabeza. Y luego le digo, no eran escolares, traía teens, que son los calcetines chiquitos con Los motitas, cortitos. con motitas en la parte de atrás. Y también dijo que no. Entonces dije, no es Alejandra. No es Alejandra porque Alejandra nomás tenía ese tipo de calcetín, así que no es ella. Y yo ya estaba respirando tranquila cuando levanto la vista y veo a mi hermano venir ya. Lo veo salir y con ver su cara yo supe ¿Qué era ella? que sí era Alejandra. Su cara me lo dijo todo. Y Alejandra estaba en ese momento en el que los cuerpos pierden la rigidez y luego la vuelven a recuperar. No sé cómo se llama esa etapa, porque mi hermano dice que él le abrió la boca, o sea, él le agarró así los labios. Porque mi hermano dice, ¿quién te hizo? Le arrancaron sus labios. Entonces, fue lo que mi hermano en ese momento, independientemente de todas las condiciones en las que ella estaba, o sea, de los golpes que ella tenía en su cara y mi hermano me pregunta, oye, tenía una cicatriz en el vientre. Y le digo, sí, a Ale le hicieron una apendicitis cuando tenía 8 años. Y ya nos fuimos todos de ahí, sabíamos que si era Alejandra, no me iban a permitir entrar a verla a mí. Nos citaron a las 9 de la mañana en la fiscalía. El MP que había estado en la búsqueda me presenta al MP que se iba a hacer cargo de la investigación ya, porque la carpeta pasa de desaparecidas al área de homicidios. En ese entonces era homicidios, ahora sí es un área de feminicidio porque es ya una fiscalía de mujeres. En aquel entonces todavía no. Es más, todavía ni siquiera se tipificaba la palabra. Entonces nos citan a las 9 y nos dicen que si nos abra la prensa para preguntarnos que si es mi hija, nosotros lo negáramos. En ese momento no supimos por qué y lo aceptamos en realidad, porque creímos en lo que nos dijeron de que las primeras 24 horas eran muy valiosas para ellos, para la investigación y no querían alertar al agresor. Sí nos estuvo llamando la prensa, mi hermano era el que contestaba y siempre lo estuvimos negando. Al día siguiente fuimos, como nos citaron, a toda la familia, se llevaron a mi esposo y a uno de mis sobrinos nuevamente a identificar el cuerpo de Ale. A mí me dejaron en una salita junto con 2 amigas, compañeras mías,
Y obvio, estaba lleno de prensa y obvio la prensa sabía quién éramos. Claro. La prensa inmediatamente, es más, cualquier persona inmediatamente identifica quién es la mamá de una víctima que se acaba de encontrar en estas condiciones. No es algo que una persona pueda disimular. Claro. No nos entrevistaron a nadie, nomás a mi esposo y a mi sobrino, que fueron a los que se llevaron. Y hay más. Claro. Pero la fiscal hizo una rueda de prensa para decir que el cuerpo localizado era el de mi hija y que gracias a no sé qué habían podido identificarla inmediatamente. O sea, Alejandra era identificable porque no tenía o sea, su carita con todo y los golpes y la hazaña que había en su cara, se notaba que era Alejandra. Sí, claro. Son estrategias políticas lo que sucede. O sea, muchas veces. realmente lo que querían era exhibirnos a nosotros y decir que ellos eran los que lo sabían, pero no fueron ellos los que lo encontraron. Claro. Fue un señor que andaba limpiando el predio, que por pura casualidad encuentra el cuerpo. Claro. No, que se levanten la mano cuando encuentren a los culpables. Ahí sí pueden decir el trabajo lo hicimos, pero en estos casos de repente es inexplicable o es difícil de entender cómo actúan esas instituciones de gobierno y en favor de quién. Cuando ustedes están en ese proceso y están en el anfiteatro, le practican obviamente pues la necropsia y todo este Sí. proceso para entender la causa de muerte. ¿Cuál fue la causa de muerte? Asfixia por estrangulamiento. O sea, un proceso que alguien o fue algo que le pusieron No, a Ale la estrangulan con las manos en las manos. y el agresor estaba de frente a ella cuando la asesinan. Porque eso también lo explican. Es una... ¿Cómo es la palabra correcta? Yo diría manipulación, pero no. O sea... Mecánica. Sí, la mecánica es la asfixia, pero es con los dedos, con los pulgares. Así, hacia Así, adentro. hacia adentro. Y estando el agresor de frente, porque podría haber estado detrás, no, estaba de frente. A Ale la tuvieron esposada a algo, no sé si en una cama esposada a la cabecera, no sé. ¿Estaba porque esposada tenía con las dos manos? de las dos manos, sí, porque tenía las marcas. Sí. Tenía las marcas y sé que eran esposas. La autopsia dice cintas de zapatos. Pero las cintas de tenis, las agujetas de un zapato, no hacen surco en la piel. O sea, por mucho que usted se jalonee y todo, no le hacen un doble surco como el que tenía en las manos Alejandra. O sea, haga de cuenta que tenía Sí. así de este tamaño. Es como cuando se te marca la piel Porque uno de los agentes investigadores fue el que me lo dijo. Porque él llegaban a la casa a ver qué avances, a darme reportes y a hacerme preguntas. Y ellos llegaban y yo estaba amarrada, porque yo estaba tratando de ver si me hacía las mismas marcas. Finalmente, yo creo de ver mi dolor o mi desesperación, no sé, él me lo dijo. Ya después, con el tiempo, yo investigué que las corporaciones policíacas, cada corporación tiene sus esposas y cada esposa deja su marca, no dejan las mismas marcas. O sea, la de la policía deja una rayita. Los soldados dejan unos así, dentados. Unas marcas, o sea, no una marca así en horizontal, sino en rayitas en diagonal. La del Estado deja la marca de doble surco, como las que tenía Alejandra. Policía del Estado. Sí, entre más jalonea para quitársela, más aprieta. Más se aprieta. Uh-huh. Fue empezar una lucha diferente. O sea, primero era una búsqueda, la esperanza de encontrarla con vida. Pero ya después de que uno la baja a tierra, uno empieza a querer tener respuestas. Claro. Uno quiere saber qué es lo que pasó realmente con nuestra hija. A la fecha,
todavía no sé qué fue lo que pasó con Alejandra. Sé lo que vivió, sí, porque su cuerpo lo gritaba. Claro, sí. Nomás con ver su cara, con ver sus brazos, sus manos, sus piernas, uno se daba cuenta de lo que había vivido. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se la llevaron? Claro. ¿Quién se la llevó? ¿Qué fue lo que hizo que esta persona, que a todas sus víctimas las había matado de un día para otro? Que ella... Porque tiene a más víctimas, pero las mató de un día para otro. Y Alejandra la tuvo en cautiverio. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo tenerla tantos días? Tantos días. ¿Cómo identifican a este asesino serial, digámoslo así? ¿Cómo saben que que su hija es víctima junto con otras personas? ¿Era la misma Porque- marca de las esposas? No, mis abogados estuvieron presionando entre 2007 y 2008 para que se cerraran las líneas de investigación, que había 8 líneas de investigación, todas partiendo de una llamada anónima. Entonces, ellos empezaron, uno ya había muerto, el otro estaba en el Cerezo cuando lo estaban buscando, y así fueron acercando. Cerraron las líneas y ya no había para dónde ir. Entonces, mi abogado pide el reprocesamiento de las pruebas que se tenían y de la colcha. Entonces, se hace un peinado en la Ah. colcha, en donde la encontraron envuelta, Ajá. y sale otro perfil genético. Se tenía uno y ahí nos brota otro, y otro del raspado de uñas. Sí. En esto, él pide, ¿ok? Ya tienes otros perfiles, cotéjalo con tu banco de datos. Para esas fechas, estoy hablando del 2010 ya, cuando se hace este cotejo, nos bota el parecido, o sea, el match. Al hacer la confronta con un exfuncionario de la Procuraduría, o sea, un funcionario que había sido asesinado en el 2010. O sea, si no lo hubiesen asesinado, ahorita no tendríamos igual, seguiríamos en las mismas, sin idea de nada. O sea, a ver, nada más a ver si entendí correctamente. De todos los perfiles genéticos que ustedes sacaron, coincidía con una persona. ¿Sí? Con este funcionario. No con él exactamente, sino con su haplotipo Y, ¿Qué es eso? con el linaje paterno. Ok. O sea, nosotros en nuestro ADN tenemos la línea paterna y la materna, y se juntan y es nuestro ADN. En este caso salió el del ADN paterno. Entonces se sabe que el agresor de mi hija es alguien, Vinculado. así es, a la familia de este funcionario, Castañedo Gas, que fue asesinado en febrero del 2010. Que aparte coincide con el tema de Sí, las esposas, ¿no? Que pudo haber tenido acceso a ese tipo de cosas. así es. Wow. Permítame contarle lo que en algún momento... Yo entrevisté a una persona de allá de Ciudad Juárez. Ella tuvo que huir. Mucha gente creyó que esa historia era mentira y por eso nunca fluyó. Tengo un canal que se llama Anónimo, donde la gente confiesa cosas. Y ella me contó una relación que mantuvo con un federal de ese tiempo, de la extinta Policía Federal, que él, aparte de ser policía, realmente tenía otros negocios que vinculaban la desaparición de personas. No hablaba exclusivamente de mujeres, pero sí hablaba de la desaparición de personas ahí en Ciudad Juárez. Y supuestamente, o sea, lo que me mencionaba la invitada, que fue lo que mucha gente no creyó, es que estaban vinculados a un mercado de tráfico de personas o de órganos. Era una cuestión así. Justamente ahí quisiera preguntarle. En el caso de su hija, ¿tuvo alguna agresión extra que pudiéramos entender que había pasado? Es decir, alguna agresión sexual. De hecho,
no nomás en el caso de Alejandra. Yo creo que hasta el 2005, sin temor a equivocarme, la mayoría de las jóvenes que desaparecían y después eran posteriormente encontradas asesinadas, todas las encontrábamos violentadas sexualmente. A todas. A todas. Entonces, no lo sé si por perversión sexual de un sujeto o porque las ponían en red de trata, porque hay unas víctimas que se les conoce como el Arroyo del Navajo, que ahí sí hablan de red de tratas, pero estamos hablando de que estas víctimas son posteriores al 2005, o sea, estamos hablando de 2006, 2009, 2010, claro. Y hablan incluso de un lugar en Ciudad Juárez que se llama el Hotel Verde, creo, que era donde tenían a las chicas y las estaban prostituyendo. Okay. Y este caso se conoce como el Arroyo del Navajo. Okay. Pero todas nuestras víctimas, todas las jóvenes en Ciudad Juárez eran violentadas sexualmente. Okay. No más que a muchas se les encontraba como en cierto proceso de descomposición en donde el cuerpo, el esqueleto humano tenía la piel acartonada, entonces ya no era posible extraer datos. Ya no era posible saber si era por violencia sexual o cómo había sido, porque ya era un esqueleto. Ahora ya lo que encontramos son restos humanos, ya ni siquiera esqueletos. Claro. Sí, aquí hay que entender que hay un punto y un factor importante. ¿Por qué Ciudad Juárez y por qué estas características? Y es que esto sucede mucho en ciudades que son fronterizas, donde el mercado no es el mercado mexicano, es el mercado gringo, muchas veces, o extranjeros de cualquier otras partes. Digo, no excluye a que no haya mexicanos involucrados en este proceso, porque sí los hay. Sí, tiene que haberlos. Pero justamente en frontera es porque ahí está la facilidad del cruzo. Se cruzan, los delitos no son iguales, no se persiguen de la misma manera si estás en otro país. El dinero es mucho más dinero el que te pueden ofrecer por ese tipo de situaciones. Entonces, tal vez sea una característica principal. En Tijuana también está el tema bastante fuerte en ese caso en Tijuana, prostitución. Pero aquí estamos hablando de que las mujeres estaban desapareciendo, que eran mujeres que eran estudiantes, amas de casa, madres solteras, o que incluso por ahí llegué a enterarme que tenían promesas de, oye, yo te voy a llevar a que seas modelo y cositas así. Yo llegué a escuchar eso, sí, pero no sé. ¿Cuáles eran las principales causas? Porque después de que sucede esto con su hija, usted se mete en una situación donde se dedica a ayudar a las personas que están en situaciones similares y usted conoce más historias. ¿Cuáles eran las historias de las razones por las cuales habían desaparecido sus hijas? ¿Habían salido a la tienda y desaparecían? ¿O habían ido a una entrevista de trabajo y desaparecían? ¿Cuál era el modus operandi? De hecho, la mayoría se pierde así. ¿Cómo? O sea, salieron de trabajar, salieron a la escuela, salieron a la tienda, iban a comprar material. O sea, no había un patrón que dijeran, eran niñas de maquiladora. No. ¿Eran estudiantes? No. ¿Eran prostitutas? No. Porque eran mujeres en general. Lo que sí había era unas características. Jóvenes, delgaditas, nivel socioeconómico bajo, cabello negro, lacio, un poco largo, o al menos de los hombros hacia abajo. O sea, tenían similitudes físicas. Wow. Similitudes físicas. Pero hasta ahí era lo que se podía decir. ¿Alguna vez lograron recuperar a una chica desaparecida con vida? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué contó? Se han recuperado varias. Una de ellas la tenían empaquetando droga. No estaba ella sola, había más chicas y ella estaba desnuda. Otra de ellas
la encontramos drogada dentro de un cuarto vacío en un bar. Yo le dije a la autoridad, porque yo me enojé mucho cuando recuperamos a esta chica, porque para mí era una lenona, y la autoridad dijo que no, que la señora dijo, es que la vi tirada en la calle, y ¿cómo le iba a dejar ahí drogada en la calle? La metí para adentro. Sí, adentro de un cuarto, ¿no? Y la tenían esposada. Encontramos a otra esposada a la pata de un escritorio, y tampoco el hijo del dueño del lugar, que era el que lo manejaba, tampoco fue culpable. Hemos encontrado otras en mendicidad, o sea, que se las llevan y las ponen a pedir limosna, pero no en Ciudad Juárez, sino fuera de Ciudad Juárez. Estos casos ya los encontramos en Puebla, serán de Ciudad Juárez, se las llevan a Puebla. A muchas de ellas las traían disfrazadas de payasito. Tenían a 3 chicas, 3 disfrazadas de payasito. Pero tenían un varón, y al varón no lo tenían disfrazado. Y ese fue el error de ese grupo. Porque el niño también era de Si es que Cuautitlán Izcalli. disfrazados no lo vas a ubicar. Sí. Por más fotos que pegues al lado de él, va a ser bien complicado. Pero el niño era de Cuautitlán Izcalli. Más cerquita. Ajá. Hemos encontrado en red de trata. Se han rescatado niñas de red de tratas. Pero finalmente, cuando se detienen o se logran sacar a las víctimas, la autoridad, en lugar de desmantelar la red o de ver cómo está esa red, no pasa nada. Claro. Porque están vinculados muchas veces ellos mismos, ¿no? Lo que Sí. decía, ¿no? Estaba esta Lamentablemente. persona, las esposas pertenecían a esto, era información que no le querían dar precisamente. O sea, y es que muchas veces cuando hay gobiernos que están de candidatos para un estado, lo que tienen que hacer los políticos en esos momentos es sentarse con los empresarios, platicar con ellos, sentarse con los restauranteros, sentarse con el sector salud, pero también no hay que olvidarnos que ellos se sientan con gente que no está vinculada a instituciones de gobierno, sino a grupos criminales. Es, ¿qué me ofreces tú como gobierno y yo qué te puedo dar como grupo criminal para estar tranquilos? Y así es como muchas veces se financian. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay narcotraficantes que han financiado las campañas de gobierno de muchos, ¿no? Yo creo que ahorita de la mayoría. Es terrible lo que se está viviendo. Después del hallazgo de su hija, lo diré de esta manera y espero que no lo tome a mal, pero hay gente que lleva 15 años y no ha encontrado absolutamente nada. Sin duda alguna, a usted le tocó la buena suerte de poderla encontrar. De hecho, es la segunda persona que me lo dice. La primera fue la fiscal. Y cuando me lo dijo, obvio que yo no lo tomé bien. Claro. Yo enterré a mi hija el 23, el 25, nos citaron a mi esposo y a mí para hablar con la fiscal. Y justo esas fueron las palabras de ella. ¿A ustedes les fue bien? Y yo volteé y la vi bien enojada. Y le dije, ¿me fue bien? Me acaban de asesinar a mi hija de la peor manera que puede haber. La acabo de bajar a tierra. ¿Y usted me dice que me fue bien? Claro. Ahora, a 24 años hacia atrás, entiendo lo que me dijo. Y por eso también entiendo cuando ella dijo a la mamá, no. No era el momento adecuado para... No para que la viera yo. Ella, quiero creer que lo que estaba tratando de evitar era que yo viera el cuerpo de mi hija sin preparar y todavía todo sucio, porque mi hermano sí la vio así. Claro.
Eso es lo que yo pienso que fue lo que ella quiso evitar en ese momento. Sí, claro. Y cuando me dijo que me fue bien, ahora que miro hacia atrás y veo, creo que tiene razón. A la señora Irma Pérez le entró, dice, Irma platica, me dieron un cráneo, me lo pusieron en la mano y dice que le dijeron, véalo, ¿verdad que es su hija? Entonces, a la señora Paula se equivocaron con la prueba de ADN. Cuando entregan el cuerpo, le entregan otro cuerpo y ella ya la tenía enterrada. Y su hija estaba a 2 tumbas. Entonces estaba aquí la chica de la otra mamá y a 2 tumbas estaba Sagrario, la hija de ella. Por errores humanos. Entonces, afortunadamente, la cara de mi hija, con todos los golpes, con todo el daño que tenía en su cara, Alejandra se reconocía. Claro. Se sabía que era Alejandra. Tienes la certeza, por lo menos. Así es, yo tengo la certeza de que quien yo bajé a tierra era mi hija Alejandra. Entonces creo que eso era lo que quiso decir la sonza de la fiscal en ese momento, pero ni era el momento, claro, ni no. eran las palabras adecuadas. O sea, ella pudo haber dicho 1000 palabras diferentes para decirme que yo había podido identificar a mi hija, Totalmente. incluso sin prueba de ADN. Claro. Entonces, pero me costó mucho tiempo entenderlo, ¿eh? Claro. Yo lo comento porque en algún momento, tal vez un capítulo que a mí me partió el corazón fue estar con madres buscadoras y ver que han pasado 10 años y siguen con la misma angustia. Y con la misma esperanza. Y con la misma esperanza de no entender qué es lo que está pasando, si ya buscaron en el lugar y qué tal si no buscaron bien. Y es un martirio, es estar todo el tiempo cuestionándote si estás haciendo todo bien o lo estás haciendo todo mal. Entonces, yo le comentaba esta situación porque usted, que es respetable muchas veces que una persona que vivió este tipo de casos quiera alejarse de todo este tipo de historias, pero en su caso fue un poquito lo contrario. Usted se metió más al tema para ayudar a las personas. Ha vivido atentados. De hecho, empecé a acompañar a otras madres en la búsqueda en vida, ayudando a repartir los volantes con las caritas de sus hijos en los cruceros y en las esquinas en donde presumiblemente habían desaparecido y en los cruceros más transitados en la ciudad, para ver la posibilidad de encontrarlas con vida. Pero también empezamos a buscarlos en muerte. Después de un tiempo nosotros decíamos, 15 días, si en 15 días no ha dado señales de vida, la vamos a encontrar muerta. Y esa era nuestra certeza, lamentablemente. Y no nos equivocábamos. Y entonces empezábamos a buscar en el desierto, en los arenales, en todo lugar posible en donde en Ciudad Juárez se pudiera ir a tirar un cuerpo sin tener ninguna responsabilidad. ¿Y los lugares principales si era el desierto? En el desierto, en los arenales, en el Elote Bravo, en el Valle de Juárez, porque son espacios muy grandes, sin alumbrado público, sin viviendas en las que pueden llegar a aventar un cuerpo y seguir como si nada. Muchas veces a pie de carretera incluso. Híjole. ¿Cuántos cuerpos han encontrado sin vida? Que a mí me haya tocado cuerpos o esqueleto. No. Digámoslo. O sea, que sea el cuerpo o el esqueleto, me ha tocado alrededor de 10 cuerpos. 10 cuerpos. Sí, pero restos óseos, ¿Identificas? ¿No? Identificaciones también. Ropa y como le digo, pedacitos. Y no nomás en Ciudad Juárez, aquí en el Ajusco. Aquí en el Ajusco, en Michoacán, en Puebla, que son los lugares en los que yo he acompañado a hacer búsquedas en muerte. Porque también he hecho acompañamientos no de búsqueda, sino jurídicos, con las mamás, ya con las hijas enterradas, acompañar a algunas familias.
¿Han logrado agarrar a alguien? ¿Algún agresor? Sí. Sí, se han desmantelado algunos, una red de trata. Obvio que no era yo sola, éramos varias organizaciones Claro. y compañeras que están, yo digo, muy aguerridas, Claro. ¿verdad? Se han sentenciado sentencias firmes, no más 2 casos, y eso sí en Ciudad Juárez, el de Iris Estrella, una niña que desapareció, tenía 6 añitos a Iris, y se le encontró descuartizada en un tambo fraguada con cemento. Al agresor de Iris sí se logró detenerlo. Y Creo que ese caso fue muy famoso, me parece. el de Iris Estrella, sí, Fue, creo que por unas, no sé si por unas pistas muy pequeñitas se logró dar se logró dar con él. con él. Es que el fulano iba en un vehículo, en una troca, y se acerca, iban varias niñas, no iba ella sola, eran varias, entre ellas su hermanita, iban sus otras 2 hermanitas mayores que a Iris, también unas niñas. Les ofrece dulces y les pregunta por una dirección, y nadie se acerca nomás que a Iris. Entonces esa es la que se lleva, pero la hermana La grande. jala. Ajá. No. Entonces, la hermana Abril, que tenía 9 años, es quien se da cuenta. Es la que puede describir el vehículo y al agresor. Y en base a la descripción de Abril, se sigue la línea de investigación y es como dan con el agresor de Iris. Pero de esas pocas veces que la autoridad en realidad trabaja, Sí. porque por ejemplo en el caso de Brenda Berenice, también otra niña de 5 añitos que salió a la tienda y la tienda estaba en un lado de su casa, así nomás tenía que salir de la puerta y entrar a la tienda, y se pierde. A ella cuando la localizan sin sus ojitos, y de ella, de su agresor, no se sabe nada. Primero quisieron culpar a la familia, estaban culpando al padrastro, pero el padrastro estaba en la mesa porque iban a comer cuando la mandaron a la niña por la soda, y él nunca se levantó de su lugar para ir cuando la niña salió por la soda. O sea, casos que hemos acompañado muy duros, resultados de que hablemos de justicia, muy pocos. Yo creo que de 2 casos hemos logrado nosotros una sentencia, y el caso de Campo Algodonero, que fue en 2009, los abogados que llevan el caso de mi hija fueron quienes llevaron el caso de González y otras contra el Estado mexicano, que todo el mundo lo conoce como Campo Algodonero porque fue donde encontraron los cuerpos, que fue 8 cuerpos, pero a la Corte Interamericana, a la comisión, desde la comisión nomás entraron 3 en la denuncia. ¿Me podría contar, señora Norma, que han intentado silenciarla muchas veces? ¿De qué manera lo han intentado? ¿Quiénes la han buscado? ¿Quiénes la persiguen? Usted se tuvo que ir de Ciudad Juárez, tuvo que huir desplazar. prácticamente. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué huyó? Bueno, nosotros tenemos documentadas y 32 amenazas, incluidos los atentados. No nada más contra Norma Andrade, sino contra las integrantes de nuestras hijas de regreso a casa y contra los abogados. O sea, no nomás contra mí. Ha sido contra todos porque pues finalmente todas denunciábamos, todas participábamos en las búsquedas, en las mesas de trabajo. Y cuando íbamos a las mesas de trabajo
a la hora de los pleitos y todo, para empezar, mi voz es muy, muy voz, y ya es menos fuerte que como la tenía antes. La edad me ha ido bajando el timbre de voz. Yo era muy visible, pero se creía que quien a mí me manejaba o me manipulaba, porque se lo dijeron, era mi compañera. Ella no era madre de familia, ella era maestra de mi hija Alejandra y era mi amiga, es mi amiga. Entonces empezamos a recibir amenazas, no nomás yo, también ella y también otras mamás como la señora Eva Arce, que es un caso en el que desaparecen y hasta la fecha su hija sigue desaparecida, pero quienes la desaparecen fueron, bueno, les dicen madrinas. Uh-huh. Les decían madrinas, eran achichincles de los agentes judiciales y les decían madrinas. La desaparecen a ella y a su amiga. Entonces, como le digo, todas las integrantes llegamos a recibir de una manera u otra amenazas. A Marisela, el procurador le encañonó, él personalmente le encañona, le pone el arma y le dice: si siguen manipulando, te va a cargar la chingada. Y porque le dijo, si siguen manipulando a Norma Andrade. Entonces ya le decía, es que no conoce a Norma Andrade. Sí, Norma no necesita que nadie la manipule. Ella es una persona pensante. Que usted preocúpese cuando Norma está callada, porque está pensando y no sabemos qué. Cuando está gritando, mire, usted déjela gritar. Preocúpese cuando ella se queda callada, porque entonces es cuando Norma hace algo que nadie sabemos qué va a hacer, porque lo hace en el momento. Claro. Eso, esta intimidación la tiene también documentada la CEDAW, 2003 me parece, 2004. O sea, no es que yo diga, me la saco de la manga aquí, no, está documentada por la CEDAW. Finalmente, a mí en 2011, en diciembre del 2011, ¿quién me quiso callar? Yo digo, solo hay dos personas, había dos personas interesadas en ese momento: el gobernador o el agresor de Alejandra, porque para esas fechas ya se sabía a qué familia pertenecía. No se ha localizado, pero ya se sabía. Ya se estaban acercando a los varones de esa familia para hacer el cotejo de ADN. Yo encaré al gobernador, el gobernador me dijo, ¿cómo cree? Yo antes de ser gobernador también fui activista como usted, así que ese diciembre del 2011, al salir de mi casa, estaba mi carro estacionado pegadito a la banqueta, al lado del chofer, y mi nieta, hija de mi hija Alejandra, estaba acomodando mi material, pero lo estaba acomodando del lado del copiloto. Entonces yo veo a una persona a como 30, 50 metros de donde yo estoy, y es una persona de esas que cuando usted la ve causa repulsión. Okay. Así como que dice, miedo todavía no, porque en ese momento yo presumía de que no tenía miedo a nada. Entonces sí lo veo y digo, o sea, esa persona, yo la etiqueto inmediatamente como un delincuente, pero no como un asesino, pero sí como delincuente. Hay ciertos patrones que se repiten en el vestuario, en el porte, en diferentes cosas que pueden llegarte a asociarlo. No quiere decir que sea eso es un prejuicio. Así es. Pero no quiere decir que lo sea, no quiere decir que porque tenga tatuajes, pero sin duda alguna. Y no tenía tatuajes, Ajá, sí. No, pero era una persona que tú la ves y te inspira desconfianza. Entonces yo lo que hice es que le dije a mi nieta, Jade, quítate de ahí, no seas floja, vete por el lado del copiloto y acomódalo bien como debe de ser, porque yo la quería quitar de la banqueta. Entonces yo la veo caminar, irse hacia la otra puerta, y cuando ya volteo,
ya estaba frente a mí, apuntándome con un arma. Así a la distancia que estamos usted y yo. No puede Justo ser. a esa distancia. ¿Usted adentro del carro? ¿No? No. Parada en la banqueta. Parada en la banqueta. Ok. El carro estaba atrás de mí. Y yo creí erróneamente que lo que quería era asaltarme. Y le di mi bolsa. Llévatela. Pero él no hizo ningún ademán para agarrarla. Entonces le jala el gatillo y no sale la bala. Se queda encasquillada. Y yo pienso, es una pistola de juguete. ¿Quieres la camioneta? Y le doy las llaves de la camioneta. Yo las traía aquí colgando en la mano y se las doy. Y tampoco hace ademán de agarrarlas. Entonces y ya me tira el segundo balazo que me entra por el pecho y yo por instinto hago esto. O sea, por instinto hago el ademán de me llevo la mano al pecho porque me ardía muchísimo. Era insoportable el dolor, tan insoportable era que yo ya no sentí los otros balazos. ¿Cuántos balazos le dio? 5. ¿En qué partes? En la mano, mire, tiene orificio Claro, de entrada sí. con salida, que fue el que desvió el segundo balazo, por instinto. Y los otros me los dieron en el hombro. Me dio 3, todos aquí. Todos tengo todas las marcas. Ya vi. Al ladito del corazón. Me entraron por el hombro, me salen por la espalda y todavía quiebran el vidrio de mi camioneta. El doctor... Usted cae en ese momento, No. me imagino, ¿no? No pierdo ni el sentido. Él se va corriendo. Él se va corriendo. Cuando él se va, mi nieta que estaba de aquel lado, cuenta, yo estaba aquí, ella estaba aquí del lado del chofer y mi nieta estaba del otro lado, del lado del copiloto. Ella se había escondido. Cuando ella oye los balazos, se esconde. Cuando deja de oírlo, se levanta a gritar histérica, asustada, y me está viendo toda manchada de sangre, asustada. Entonces yo volteo y la veo y le digo, a ver, Jade, necesito que me ayudes. Respira hondo para que me puedas ayudar. Le estoy hablando de una niña de 12 años. Respira. Ella, como pudo, logró tranquilizarse. Cuando ya tranquilizó a la niña, yo le digo, ve y dile a la vecina que me acaban de balacear, que por favor le hable una ambulancia. La niña tuvo que correr 5 metros, que era de mi casa, a la casa de la vecina. Era nomás cruzar la calle. Nadie había salido a la calle. No, todavía no. Ella sale, le grita a la vecina y de repente ya estaban todos mis vecinos ahí tratando de ayudarme. Yo veo cuando Silvia mete a Jade a su casa y se sale ella, porque ella mete y resguarda a Jade. También veo, ahí ya me estaba yo cayendo, me fui bajando así, recargada en el carro, así me resbalé y caí Claro, sentada. va perdiendo la energía, la sangre y todo. Sí, porque estaba entrando en un shock hipoglucémico. Veo cuando iba saliendo Caleb gritando. ¿Caleb de cuántos años? De 11. Que es el hermanito más chico de Jade. Y yo veo que alguien le avienta un trapo, no sé ni qué le aventaron en la cara a él. Para que no viera. Para que él no viera y se lo llevan. No vi ni siquiera quién era quien se lo usted lleva. también se va a haber espantado de que quién. No vi ni quién lo resguardó a él, pero sí vi cuando le aventaron el trapo para taparlo. En eso llega mi vecino de arriba, pero nosotros, o sea, llega un vehículo, una Blazer, y se bajan con la camioneta andando y todo el mundo a correr porque no sabíamos quién era. Pensaron que era el remate. Sí. Entonces, nomás que el vecino de 2 casas a mi casa se fija, le ayuda a frenar el vehículo y lo regaña. Entonces dice, es que mi esposa me habló y me dijo que acababan de balacear a la maestra, vamos a subirla al carro para llevárnosla. Y luego les digo, ¿ya le hablaron a la ambulancia? Y dijo, no, yo la llevo. Y entre todos ya me subieron a su camioneta y me llevó al Seguro Social, que está a 5 minutos de mi casa.
Y llegamos. Él le dice, ¿se viene muriendo? Y luego le dice, no recibimos baleados. Pero, No, ya. y no me quisieron atender. No me atendieron. Entonces él se tuvo que salir y dijeron, vaya, llévela a la clínica 66, que está como a 10 kilómetros, pero finalmente él se brinca los vialetones, se brinca todo y hace que una patrulla le abra camino. La patrulla avisa y cuando llegamos, ahí sí tuve suerte, para que vea. Me meten, ya me estaban esperando. Las enfermeras rápidamente me querían cortar mi gabardina, que era tiempo de frío. Entonces, No, esta no, déjame la quito. Exacto. Exacto, eso me lo dije yo. No, ¿cómo que me la vas a romper? No. Si la acabo de comprar, la acaba de comprar. Y no me dejé quitar mi gabardina. Pero mis gritos atrajeron a una doctora que estaba ahí. La doctora se acerca y dice, maestra, y luego yo la veo. Ella había sido mi alumna en 5º y 6º año de primaria. Entonces, Gema dice, a ver, yo la atiendo, ella me quita la gabardina, no me la corta, no dejó que me la cortaran porque yo no quería que me la cortaran. Y luego ya me atienden, me cortan todo lo demás si lo cortan. Me manda a hacer las placas, me hacen los rayos X. Y ella ve un puntito en el pecho. Una que no salió. Sí. Una bala que se me quedó alojada a 10 grados del corazón. Como a 10 grados, perdóneme. Así. Casi así, podríamos decir. Como a milímetros, ¿no? Así es. Yo creo que son 3 milímetros. 3 milímetros, ok. Híjole. En ese momento, el ortopedista me dijo que no me podían operar porque traía muy alta el azúcar, que mañana iban a ver cómo seguía. Pero como el área de urgencias tiene una parte así como esta pared así, pero de vidrio, entonces cualquiera podría haber llegado, rematar e irse. Entonces el hospital tenía mucho miedo. El actual presidente en ese momento manda un pelotón de policías de la PFP de aquí de Ciudad de México a Ciudad Juárez. Llegan como a las 11 de la noche y en lo que hacen los preparativos y todo me cambian a un hospital particular, ya custodiada por los elementos de seguridad. Entonces, ¿por qué tenían miedo que llegaran y me remataran? Y ya sabían que estaba ahí porque estaba el hervidero de periodistas, estaba... Claro. De hecho, alcancé a ver, cuando me estaban llevando a los rayos X, a un compañero de la escuela, a un maestro que fueron a verme y lo alcancé a ver. A los otros nomás los vi por el vidrio y me hicieron adiós por fuera del vidrio. Yo llego al centro médico como a la 1 de la mañana. Yo recuerdo que yo tenía mucha sed y yo recuerdo mucho a la visitadora de la Comisión de Derechos Humanos, porque ella y el comandante del pelotón de la PFP se la pasaron mojándome mis labios. Cuando llegamos al centro médico, que me autorizan tomar agua, ellos me consiguieron las botellas de agua. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero ellos me llevaron unas botellas de agua. Yo recuerdo que me tomé 3 litros de agua así, de un jalón, de la sed que yo tenía. Ya me explicó el doctor que era normal por la pérdida de sangre. Y me dijo, te veo mañana a las 11, mañana te opero. Y yo, pero doctor, traigo el azúcar muy alta. Tú déjalo todo en mis manos. Y contra todo pronóstico, me extrajo la bala, me arregló mis metacarpos que se quebraron, estos 3, me pusieron clavos y me pusieron unos en el brazo, el hueso no soldó, me tuvieron que poner titanio. El proceso de recuperación de la cirugía
Fue de una semana. En una semana, contra todo pronóstico, ya habían cicatrizado, sin Wow. infección y sin nada. Pues eso es lo difícil. Exacto, nadie creía que lo fuera a lograr. Después duré 2 años en tratamiento para la movilidad tanto de mi mano derecha como de mi brazo izquierdo. No recuperé al 100% la movilidad del brazo. Se me tuvieron que hacer unas cirugías, se me quitó músculo de la pierna y se me puso en los bíceps para ayudarme a medio moverlo, que es con lo que recupero un poco de movimiento, porque con una de las balas se quemó el nervio circunflejo, que es el que nos permite hacer esto. O sea, hacer estos movimientos. Sí, con esta mano usted ya casi no puede. No los puedo hacer. Además, quedó mal. Si usted ve a los hombros, está salido. Y si ¿Para acá, hacia acá o hacia arriba? hacia enfrente, Ok, sí. mire, aquí se ve el hoyo. Ok. Si yo hago este movimiento o hago esto y usted tiene su mano aquí, puesta encima del hombro, se oye muy bien donde truena mi Ay, hombro. O sea, pero estoy viva. claro, sí, totalmente. Este fue el primero de 2 ataques. Sí. ¿El segundo qué fue? No, Tani, tenía el mes. No tenía ni un mes de vivir en la casa que el gobierno rentó momentáneamente para que yo... Ok. El gobierno de Chihuahua me traslada a Ciudad de México y me renta una vivienda por 6 meses. No tenía ni un mes viviendo en esa vivienda y tenía 2 meses justo del primer atentado. O sea, eso fue súper pegadísimo. Sí. Yo fui y dejé a mi nieto a la escuela, iba en pantuflas, pijamas, sin bolsas, sin nada, todavía con el cabrestillo en la mano, el inmovilizador, Ujú, sí, y la férula en la mano derecha. Yo llevaba las llaves también, como de costumbre, metidas en el dedo, así. Entonces yo llevaba así. Entonces la persona que me agrede no tenía posibilidad, no tenía manera de saber qué era lo que yo traía en mis manos. Pero independientemente de eso, yo no traía bolsa, no traía monedero, no traía nada. Entonces, cuando yo iba a abrir la puerta de la casa, del zaguán, ¿qué me hizo voltear? No lo sé. Porque realmente no lo sé qué fue lo que me hizo voltear. Pero yo hago esto y lo primero que veo es el cuchillo. Y en una cuestión de segundos, por mi mente pasan muchas cosas. Pero lo que yo dije es, sí, no, otra vez, no. Y con la mano hago esto. Yo traía en la mano, esta mano la traía con férula. Y encima, esto de aquí tenía fierro porque me tenía inmovilizados estos 3 dedos. Que sí, los fierros estos que van. Ajá. Entonces, le pego en la cara, le pego así en la nariz. Claro, sí le dolió. Lo tumbé. Claro. O sea, él no esperaba mi reacción, porque si no, no lo tumbo. Entonces, cuando se va cayendo, él me mete sus pies en mis piernas y me tumba también. Y me da una cuchillada, y me mete una aquí, me sale por acá, y una aquí. Y luego otra vez, el vecino de enfrente, como él abría su tienda él tenía una tienda, entonces abría muy temprano, afortunadamente, él sale corriendo a defenderme. Entonces el agresor se levanta y se va corriendo. Y hasta el cuchillo dejó ahí. Entonces, mi hija, nuevamente mi nieta le habla a la patrulla, porque le hablamos a la patrulla en lugar de a la ambulancia, nos equivocamos. Y llega la patrulla. Y ya la patrulla le habla a la ambulancia. Lamentablemente la casa donde yo vivía, estaba en un punto ciego. Entonces las cámaras no pudieron captar la agresión. Las cámaras no captaron la agresión. Lo único que se ve es el techo de la ambulancia cuando ya me estaban atendiendo. Perdón que lo diga, pero está muy raro que le renten una casa a usted de parte del gobierno, ¿sí? ¿El gobierno le rentó esa casa a usted? Sí. En un punto ciego, siendo que es una casa donde usted debe estar segura y que alguien sepa dónde está viviendo usted después de un mes de estar ahí.
De hecho, se supone que nadie lo sabía. Pues por eso. Y no me había puesto a pensar en lo que dice. Hasta ahorita de lo del punto ciego. O sea, sé que estaba en un punto ciego porque cuando vi el MP de aquí, de la Ciudad de México, me enseña las grabaciones, pues se ve que es un punto ciego. Pero antes yo no me había dado cuenta. Claro. Hay se supone que Elvira Vargas es una calle vertical, toda la calle. Pero justo está la primer cuadra, está aquí, haga de cuenta que está la cámara, es una callecita de 2 casas, y luego esta calle, y luego son dos casas, y luego donde yo estoy. Pero justo aquí hay como una curvita. Algo que uno no se, al menos yo no me había percatado hasta que pasa lo que pasó. Y cuando el MP me enseña el video, y se ve que pues no se ve el agresor, porque cuando él corre, yo creo que él ya tenía analizadas las cámaras, Sí. porque son giratorias. Entonces la cámara gira, en algún momento está para Rosario Castellanos y en otros momentos para Elvira Vargas, que es para donde yo vivo. Entonces, no se le ve pasar al agresor corriendo. Cuando lo vemos y vemos la cámara, que no se ve nada, me dijo la MP, ¿está consciente que es como buscar una aguja en un pajar? Y luego, pues, sí. Ya. Ellos deciden mandar al archivo muerto ¿Ninguno de los dos agresores? ¿Han sido detenidos? No. No se tiene ni idea de quiénes son. Híjole. Qué complicado. Usted ha seguido esta batalla en conjunto con otras mujeres, evidentemente, hay que decirlo, no es una, son muchas. Y me comentaba antes de empezar la entrevista, y como para dirigirnos hacia el final de la entrevista, me gustaría que compartiera este logro que están a punto de obtener, y que usted se sienta muy feliz por eso, ¿no? Para que también pues los que están aquí escuchen también los logros, y porque tal vez no los dejan libremente, no los dejan en paz y reciben constantes amenazas. Bueno, mire, en el año 2003, por mi ignorancia, porque fue mi ignorancia, yo metí una petición a la Comisión Interamericana. Febrero, yo creo, sí, más o menos en febrero, se meten los casos de campo algodonero. Pero a mí no me dieron permiso en la escuela de faltar y yo no los pude meter en el paquete que entró campo algodonero. Entonces yo pregunté, ¿cómo le puedo hacer? Y todo el mundo me dijo, pues métete a internet y ahí lo haces. Y yo pues rápidamente me metí a internet y lo hice. Como pude, yo metí y envié el caso. Desde un principio, El caso de Alejandra. el caso de Alejandra no hubiera entrado. Porque para que un caso entre a la Comisión Interamericana, tiene que estar el caso ya visto por la máxima autoridad. Estamos hablando pues de la Suprema Corte de Justicia. En aquel entonces, para mí, la máxima autoridad era el presidente, no la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Entonces yo me di la tarea de corretear a Vicente Fox, que era el presidente actual. Tuvimos la oportunidad las madres de hablar varias veces con él, de negociar con él. Pero no había solución en los casos. Finalmente, el caso entra en 2012, es aceptado por la Comisión Interamericana del 2003, que yo lo meto por ignorancia. Finalmente sí entra por el exceso de tiempo. O sea, si en el 2003 ellos hubieran hecho, hubiera quedado la negativa inmediata, pero como hubo constante comunicación, ellos me mandaban, yo reenviaba, fue como mis abogados empezaron a trabajar con el caso en lo internacional, que fue la maestra Carla Michelle Salas. En 2012,
como una excepción por la falta de debida diligencia, el caso entra a la Comisión Interamericana. Okay. Todavía es admitido, pero entra en un proceso en el que hasta el 2016, 2018, se hace lo que se llama informe de admisibilidad. Y luego, después de 2 años de estira y afloja, logramos que el caso sea remitido a la Corte Interamericana. De hecho, una de las frases, podríamos decir, que yo utilicé en ese momento, era porque yo decía, no es la necesidad de Norma Andrade de ir a la Corte, es la necesidad de generar política pública que falta en el país para resolver tanto la orfandad de los niños huérfanos de feminicidio y que el Estado ha sido negligente y omiso y resolver las desapariciones que continúan y los asesinatos que van en aumento. No es que yo esté aferrada a que lleven el caso de Alejandra a la Corte Interamericana. Y durante mucho tiempo eso fue lo que yo siempre dije, porque era lo que me preguntaban. ¿Por qué no negociar? ¿Por qué no aceptar una solución amistosa? Porque el Estado me lo ofreció. ¿Qué solución le ofrecieron? Una solución amistosa es que se da la reparación del daño, tanto moral como el daño físico, como hay otro daño. De momento. ¿Económico? No. Sí, dentro de lo moral entra, no de lo. Dentro del. De todo en general. Integral. Es la parte viene económica. el económico. Y yo no puedo negar, el presidente, en su momento, el que estaba en ese momento, se portó espléndido. No puedo decir que no. Él indemnizaba a mis 2 hijos. O sea, los hijos de Alejandra, indemnizaba a Alejandra, a mi esposo muerto, porque mi esposo falleció a raíz del dolor de lo que pasa con Alejandra, a su hermana y la familia de su hermana también. O sea, estamos hablando de una cantidad de arriba de 5 millones de pesos. Y yo le dije que no, que mi hija no era dinero. Mi hija era una joven con ilusiones y con sueños. Finalmente, el caso logra llegar a la Corte y este gobierno está igual, ha ofrecido dinero. Pero lo que yo quiero, que es justicia, es verdad, porque nosotros tenemos derecho a saber la verdad de lo que pasó con Alejandra. Eso no me lo han ofrecido. Claro. Entonces, ahorita ya tuvimos la audiencia. Tuvimos la audiencia el 26 de mayo de este año y es pública. En la página de la Corte Interamericana se puede ver la audiencia. Yo creo que nos fue muy, muy bien. El Estado se allanó en algunos puntos, pero hay otros en los que no los está aceptando. Nosotros queremos que se vea la violencia sexual como tortura y que se reconozca la inexistencia del Estado en la vida de los niños huérfanos de feminicidio. Entonces, son parte de lo que nosotros estamos exigiendo como reparación. Y ahorita un juzgado federal acaba de amparar a una de las víctimas del asesino de mi hija. En la Corte Interamericana ellos fueron y dijeron que era eso lo que era un plus, que el señor ya tenía 3 sentencias, que esas 3 sentencias sumaban 119 años, que faltaba nomás la sentencia de mi hija y que no se había dado porque yo, Norma Andrade, me estaba poniendo piedritas en el camino y que yo me negaba a que hicieran las cosas y que pues ellos no podían hacerlo porque yo me estaba oponiendo. Ahorita que la familia de Sonia Ivette logró que ampararan a su familia y que desecharan la sentencia contra este señor,
y que se reponga otra vez el juicio y que se niega por las violaciones al proceso, por las violaciones de derechos humanos. O sea, todo lo que yo dije en la corte que estaba pasando en el caso de Alejandra, lo acaba de decir un juez federal en la sentencia de Sonia Ivette. Entonces, yo espero poder tener la sentencia antes para poderla enviar a la corte, para que entonces todos los artículos que nosotros, como mis abogados dicen, se violaron con el asesinato de Alejandra y en este camino de lucha, sean a favor de nosotros y que el Estado tenga que ser responsable de todo. Porque entonces las peticiones que nosotros como familia de víctimas estamos haciendo, como la reparación moral, el Estado la tiene que cumplir y acatar cabalmente. Sin duda alguna es un paso muy importante el que están dando y que puede significar que esos números vayan descendiendo, ¿no? Porque pues una vida evidentemente no tiene un precio, no tiene un valor. Así es. Es muy complicado. Para finalizar, yo estoy seguro que este video lo van a ver cientos de miles de personas. ¿Quisiera usted enviar un mensaje a la población en general? A esos ciudadanos de a pie. Sí. Dentro de la reparación moral, nosotros estamos pidiendo que se respeten los 2 monumentos que como familias hemos puesto. El de las madres que luchan y el monumento la antimonumenta, que es en honor a nuestras hijas de feminicidio, que está enfrente de Bellas Artes. Lamentablemente el de la glorieta de las madres que luchan ya no lo quitaron. Yo espero que si sale favorable la sentencia, dentro de las peticiones está esa, y como yo fui víctima de un atentado aquí, el Estado me tiene que responder. Claro. Entonces, yo espero que podamos volver a instalar, como debe de ser, nuestra glorieta. ¿Por qué? Porque las madres buscadoras, las madres que exigimos justicia, somos miles. Ya no somos cientos, somos miles y estamos regadas en todo el país. Y el reconocer nuestro trabajo, que es el que ellos deberían de estar haciendo, Claro. debería de ser nuestro derecho. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pues todos tenemos redes sociales. Cuando veamos una joven desaparecida, reproduzcámosla. Cuando en las calles veamos una pesquisa, tomemos una, saquémosles copias, lo que está en mi bolsillo, y pongámosla en otros lugares donde nuestros brazos no han alcanzado a llegar. Si nosotros quisiéramos llegar a toda la ciudad entera, pero es imposible. Claro. Además, ni siquiera tenemos los micrófonos o cámaras para poder llegar. Entonces, es la única manera que tenemos. Entonces, le pediríamos a la sociedad que no esperen en estar en los zapatos que traemos nosotros y cargar el dolor que venimos cargando nosotros a cuestas, para unirse a cualquier madre buscadora, a cualquier familia que necesita una orientación cuando su hija es desaparecida o es encontrada asesinada. Le agradezco mucho, señora Norma, por abrirse, por contarnos algo pues difícil, algo íntimo, algo que le ha cambiado la vida para siempre. Y desearle todo el éxito desde este lado. Si la podemos apoyar en alguna situación, pues cuente con nosotros y cuente con una comunidad de personas aquí que la están escuchando en este momento, que pues siempre están dispuestos a ponerse la camiseta, a aportar, a ayudar, y esperemos que pues esto le pueda llegar a la Corte Interamericana y a gobierno y todos ellos, y pueden ir a las redes sociales para que nos hagamos presentes y para decirles aquí estamos esperando que ustedes nos ayuden. Sería extraordinario. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, señora Norma. A Y ustedes pues, por el espacio. un placer. Nos vemos en un siguiente capítulo. Este fue un podcast más del podcast de Pepe y Chema. Cuídense mucho y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.